Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Es tiempo de presentarle la mesa de análisis y como cada miércoles ya me acompaña aquí en el estudio nuestros analistas del día. Está con nosotros la doctora Leticia Santoyo. Bienvenida. Gracias, muchas gracias aquí a mis compañeros que me acompañan, a Javier, a Salvador, a ti, feliz Día de las Madres y a todo el público, felicidades. También está con nosotros Salvador Leal, bienvenido. Buenos días, buenos días al auditorio, a mis compañeros Javier y Leti y a todas las mamás, feliz día. Gracias, y también está con nosotros Javier Terrazas, bienvenido. Gracias, buen día, felicidades a todas las madres porque el amor de madre es único, es eterno. Claro, sí. Es único, es cierto. Si les parece, les comparto la temática del día de hoy para que usted que nos acompaña del otro lado de la radio se una a este debate, participe con nosotros, déjenos sus comentarios. Si le parece, le doy lectura. La invitación a la oración masiva para que llueva en Victoria, si seguimos con este tema, organizada por el alcalde Eduardo Gataz, programada para finales del mes de mayo en el Poliforum de Victoria, violenta el principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia dispuesto en preceptos constitucionales. Así lo advierte un jurista victorense, ya que configura una falta a lo establecido en el numeral 130 y 40 de la Carta Magna al convocar a actos religiosos y de culto en un edificio público. Por otra parte, el artículo 28, pero del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, precisa que las autoridades de gobierno, y Gataz lo es, y además pues es un representante popular, no pueden asistir con carácter oficial a ningún acto de culto público ni participar en actividades que tengan motivos o propósitos similares, y de ser así, será acreedor a una o varias sanciones, como una multa de hasta 20,000 días de salario mínimo vigente, que puede ser un total, según la multiplicación, de 6,240,000 pesos. ¿Qué opinión les merece la convocatoria a rezar para que llueva en lugar de acciones terrenales, por decirlo de alguna manera, serias, como ir a gestionar recursos, a pedir, por ejemplo, un bombardeo de nubes, doctora? Bueno, Lucy, déjame tratar de ser un poquito coherente con mi postura académica y como investigadora. En ese tipo de temas, aquí sí hay verdaderos debates, porque por una parte está la cuestión jurídica que limita a las autoridades a hacer ciertas actividades que tienen que ver con la parte religiosa y quitar la parte de la administración pública. Sin embargo, bueno, también hay que ver desde la parte humanista, desde la parte de un gobierno que prácticamente se dice que su filosofía es humanista, y además con una quiebra de un ayuntamiento que viene pues de dos por lo menos administraciones que realmente no han hecho mucho por contribuido para la cuestión de la situación pública. Bueno, pues también digamos que podría justificarse acudir a este tipo de convocatorias a la oración, a la iglesia, al culto religioso para pedir por el bien social. No es la primera vez que se hace. Veamos que, por ejemplo, hubo un Vicente Fox que abanderó su causa con la Virgen, y que algunos candidatos lo han hecho a través también de algunas imágenes como para aludir a la cuestión de la iglesia. Sin embargo, bueno, en la parte de debate debemos de ver que la parte jurídica, pues sí, se violenta desde esta perspectiva. O sea, hay indicios que pueden llevar a esa sanción y que pueden llevar precisamente a esa conclusión de violentar la ley. En la parte social, en la parte humanista, yo creo que pues también el bien social es un bien de todos, es un bien donde todo contribuye y nada sobra. Al final de cuentas, para los que son católicos, los que somos de otra religión, creo que la oración siempre ha unido a la sociedad y siempre es un motivo para precisamente acercar la fe a que se muevan las cosas. Entonces, es muy debatible, es el punto de vista, y creo que sí podemos encontrar pros y contras como en cualquier debate, y posiblemente no lleguemos a conclusiones muy concretas, pero en la cuestión jurídica se violentan realmente algunos preceptos. Claro, sí, porque bueno, tiene la libertad de tener una profesión, de profesar una religión, siempre y cuando, bueno, no desde la silla que está ocupando, desde la presidencia municipal, dejándole las cosas a Dios. ¿Qué opinas,
Salvador Leal, de la temática de hoy. ¿Estás de acuerdo con la doctora Leticia Santoyo? Mira, eso, hablar de clero y hablar de política es algo que siempre va a haber rasguñoles por todos lados. Pero sí, creo que la separación iglesia-estado debe serlos tal y como son. Pues yo, sin ofender a las religiones, cada quien en su mundo, y los políticos a trabajar. Por decir, no digo que no profesen alguna religión en lo personal, pero llevarla a cuestiones políticas o a cuestiones administrativas o a cuestiones de gobiernos, creo que ahí sí debe haber, como está establecido en la Constitución y como tú lo marcas, la separación. Y si en caso que incurra en ese delito, pues se debe de castigar. El Señor, y lo digo y lo sostengo y lo seguiré diciendo y no va a cansar de hacerlo porque también lo escribo, el Señor, si quiere violar esos preceptos, preceptos constitucionales, como tú lo mencionas, el Señor de que llegó a la administración ha violado el 115, el artículo 4 de la Constitución, pues sí, hablando de sus servicios básicos. Entonces creo que por ahí debe de empezar. Ese debe de ser su Biblia, la Constitución, para que cumpla realmente con los victorenses, porque así como lo que está haciendo de hablar y decir que yo soy Juan Camaney y que quiero reelegirme, hoy amanecimos en un sector sin agua, hoy día 10 de mayo, por ejemplo. Entonces, y decir que va a llover, ayer llovió, anoche llovió, al menos en la zona norte donde yo vivo, cayó un agua. Pues sí, creo que estas situaciones de si quieres bombardear nubes, pues debe de hacerse en tiempo y forma, pero con inteligencia, porque si no, estas situaciones es nada más de más demagogia, y de esto estamos cansados nosotros. Al menos un servidor está cansado de demagogia de los políticos y de los partidos políticos, quienes atienden la función pública, ya sea federal, estatal o municipal. No quiero dejar a nadie, pero sí, si el Señor está porque este fin de mes haga la oración, pues que la pueda hacer en su casa. Pues que la gente, yo sin ofender a los religiosos, a los cultos políticos, pues cada quien en su rama, pero sí no mezclar el agua y el aceite, porque entonces sí, pues vamos para allá. Te digo por esto y lo pongo como ejemplo. A nivel nacional se construyó el Partido de Encuentro Social, vienen de unas religiones, pues si hay un partido, sí, hoy se llama Encuentro Solidario o no sé cómo se le llame, pero viene de esas raíces, porque me constató verlo. Aquí la Constitución, construirlo aquí que se construyó aquí en el Estado, y venían de esas raíces. Bueno, cada quien su responsabilidad, pero sí creo que deben de haber, así como se estableció, no de ahorita, porque nadie hizo esos artículos, nadie hizo esos cambios del clero y la iglesia separados, cada quien, y dejarle las cosas a Dios, y nosotros como funcionarios públicos, por lo que fueron electos por el voto, a trabajar ellos y ir a decirle al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda, señor Gataz, a buscar recursos para mejorar las condiciones de aquí, de la capital del estado, como él la calificó, feíta, y sigue igual de feíta. Entonces, creo que sí, hay la separación de poderes, debe de quedar bien claro, y yo respeto la Constitución, todos lo debemos regir por ahí, nadie la debemos de brincar, por gusto, porque nada más porque puedo decir que yo soy Dios, y que, no, hay que cumplirla tal y como está, y hacer las cosas cada quien en su función, que es lo más importante. Ok, correcto. Javier Terrazas, ¿qué opinas del tema de hoy? Pues mira, creo que es un exceso. Ahí hasta la Biblia lo cita: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que es una convocatoria sin sentido, porque las iglesias, cada una en particular, yo en lo personal profeso la religión católica y procuro ir a la misa cada domingo, y tengo de cabecera la Biblia y la reviso de vez en cuando, abrevo de ella algunas cosas importantes para alimento del espíritu y del alma. Entonces, creo que las iglesias desde todos los domingos, o casi todos los domingos, hacemos ahí oración por la lluvia. Entonces, creo que esto sale sobrando. Es un acto propagandístico del alcalde y amañado. En junio inicia cíclicamente, ¿sí?, el periodo de huracanes y tormentas a nivel nacional. Normalmente hay
14 o 15 huracanes por el Pacífico y otros tantos por el Atlántico y por ende en el Golfo de México. Es la etapa previa del periodo de lluvias. Coincidencia. Entonces, el señor Gataz, en lugar de ponerse a hacer esa gestión importante que falta en la Secretaría de Hacienda porque no se han completado los proyectos y no hay un número para la segunda línea del acueducto, en lugar de hacer eso, pues creo que no es lo correcto. Él debe ponerse a trabajar. Creo que hay una coincidencia importantísima y valiosa que es la sintonía de colores, cuando menos de colores, en los gobiernos federal, estatal y municipal, como para que las gestiones bien hechas fructifiquen y que lo que a Victoria le hace falta, que es recursos para solucionar el problema del agua, lleguen, ¿sí? La oración que nos la deje a los católicos auténticos o a los cristianos o a las religiones en los templos, que es donde normalmente las hacemos. Entonces, lo demás creo que, y además él juró, yo lo vi, cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución. Entonces, creo que él está obligado más que nadie a no quebrantarla. Ok, correcto. Sobre el tema, les comento, el regidor del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez, se refirió con respecto a la actividad que se está promoviendo por parte del alcalde Eduardo Gataz Báez, pero dijo que lo religioso no se debe de mezclar con la actividad pública gubernamental y mucho menos con la política, como tampoco, así lo señaló, se deben de emplear recursos gubernamentales para realizar este tipo de eventos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, doctora? Pues mira, al final de cuentas creo que, te digo, es un tema totalmente, para mí, de los que podemos discutir, de los que podemos debatir y que posiblemente nos lleve horas, días, meses, años en hablar de estos temas que tienen que ver entre la religión y la política. Sin embargo, la política siempre ha estado pegada a la religión y viceversa. Hemos visto circular a políticos en las iglesias pidiéndole el voto también y a algunos sacerdotes también pidiendo el voto para una persona. Lógicamente que en esta situación de adversarios políticos vamos a encontrar precisamente a personas opinando a favor y a personas en contra. En lo particular también considero que habría que hacer una delimitación porque todo político que profese una religión pues tiene que hacerlo y si quiere seguir yendo a misa, adelante. Sin embargo, también la cuestión política es gestión y hacer gestión desde otras trincheras, bueno, pues se hace gestión en México, se hace gestión de recursos, y bueno, pues se gestiona ante Dios también algunas de esos beneficios. Al final de cuentas creo que es una forma, al final del día creo que es una forma de llamar a la conciencia, a la participación, a mover a muchas personas. Sin embargo, también considero que el presidente debería de dejarlo para sus cuestiones personales y no para las cuestiones políticas. Ok, correcto. ¿Qué opinas, Salvador? Sí. Pues sí, es que así como lo menciona Alejandro Ceniceros, creo que él como regidor debe estar y cuestionarlo en ese sentido en las sesiones de Cabildo, porque pues me extraña que él, un político que conoce y reconoce esta situación, lo diga muy someramente. Sí, lo debe de exigir y lo debe de transparentar en la sala de Cabildo y decírselo en su cara, porque pues no es así nomás de que Chile me una y otra, no, decirlo que si se hace, se va a estar acreedor a la multa que tú decías y puede ser sancionado de otra manera, porque desafortunadamente o desgraciadamente, una vez que llegan los políticos, por los partidos políticos que sea, se vuelven dioses, se vuelven que no son intocables, se vuelven que no les puede decir uno a nadie, que nomás ellos tienen la razón, pero no, creo que la sociedad es la que al final de cuentas es la que sufre las consecuencias. Y aquí en Victoria, el señor ha trabajado, y lo digo y lo sostengo, aquí en la capital, como él lo dijo, feíta, con una indolencia total hacia los servicios básicos que debe de atender, y como lo dije al principio en mi intervención, el 115 constitucional es el rezo que debe tener en su mente todos los días y las 24 horas como funcionario público. Y ahí está el artículo 4, que es el derecho humano al agua. No tenemos agua, amanecimos sin agua.
Por si situaciones de esas, yo sé que las condiciones no son las necesarias, pero sí tiene que buscar, como decía Javier, ir a tocar y a patear las puertas a la Ciudad de México, en la Secretaría de Hacienda, en otras secretarías, y aquí en el Estado también, oye, en la capital, buscar. Se habló del fondo, no han podido sacar los camiones de basura, ahí están las bolsas de todas las calles, puedes ver, avenidas, y en mi casa, se lo pongo de ejemplo, ahí tengo las bolsas afuera de basura. Entonces, esa situación es donde se debe de preocupar. Está bien que vaya a querer hacer una misa para que llueva, pues yo ya lo dije ahorita, ya llovió, y se rezó. Sí, eso que se quede, como dice Javier, cada quien a su santo, unos, y acá él tu obligación, no compromiso ni responsabilidad, es obligación de él atender a la población y administrar el municipio, no andarse quejando de aquí y de allá. Él tiene la obligación y se lo marca, y como lo dije al principio, es su Biblia el 115 de la Constitución, es su Biblia. ¿Para qué? Para que tenga la sociedad contenta con los servicios básicos, es lo que tiene de su obligación hacerlo. Desgraciadamente, pues nadie le puede decir nada, tiene regidores ahí en el cabildo, sumisos, pues ni los síndicos le pueden decir nada, de oposición, de no oposición, independiente, no independiente, de los mismos de Morena, de Acción Nacional, como los quieren ver, están callados, y eso hace daño para una sociedad que está maltratada por los servicios básicos que no atiende el ayuntamiento. Y sí, que cada quien haga lo que tenga que hacer en su trinchera, los religiosos a un lado, si así está marcada en la Constitución, los preceptos constitucionales de separación iglesia-clero, iglesia-estado, pues adelante, cada quien, como le dijimos y lo dice Javier claramente, cada quien en sus cosas, y dejar, no que el mundo ruede, porque si no los va a llevar al despeñadero, como hay una frase de López Obrador, pero sí que siga cumpliendo con su tarea y que cada quien haga sus cosas como debe de ser en los momentos, porque ahorita las necesidades son básicas y no las está atendiendo. Ok, correcto. Aparte de los mencionados del numeral 115, del cuarto, pues también violenta el 130, el artículo 40 de la Constitución, la ley de asociaciones religiosas y culto público, cómo va a acudir a este tipo de eventos si es un representante popular, y así están en los reglamentos de esta misma ley y sanciones. Nos llega un mensaje específicamente para ti, Salvador, nos dicen: buenos días, estoy de acuerdo con Salvador Leal, según lo que él detalla, entonces estoy de acuerdo con que Gataz es un violador serial de la Constitución Federal. Exacto, y no hay quien le diga nada, y no hay quien haga algo por eso. Tenemos los regidores, tampoco dice nada. Hablo de todos, no estoy hablando de una fracción, de un punto de vista de unos partidos. Tienen una cámara un congreso donde tampoco se les dice nada, y se viola la Constitución, no tanto local, sino la federal, que es lo más delicado del punto de esto. Pero ¿qué? No pasa nada, se sienten dioses, lo digo yo. Y se los denunciamos, se los decimos, se los escribimos y se ofenden. Entonces, pues ¿a quién recurre la sociedad? ¿A quiénes recurren? Pues muchas veces a los medios de comunicación, porque somos la esperanza de ellos, pero no a veces ni a nosotros. Porque decir, no, que tú esto, que tú lo otro, no, hay que señalarlo. Cuando lo escribes con la Constitución, no hay perdón, no hay nada que decir. Yo no lo hice, yo no hice esos conceptos, yo no hice esos artículos, ahí están, pues no los violes. Yo lo dije al principio, desde que inició, ha violado la Constitución, y si hace esto, más grave todavía. Sí, de ahí que desde ayer yo lo comentaba a usted, los comentarios que nos hacían llegar de un jurista victorense que nos decía que bueno, era necesario un juicio político ante todo lo detallado ya para usted. Si le parece, nos vamos a una pausa, siga con nosotros, al regreso tenemos más de análisis de la temática de hoy. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería, gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Llegó la venta más refrescante del año. Todos los refrigeradores con hasta 30% de descuento con precios que te dejarán helado. Como un refrigerador LG de 20 pies a solo $13,999. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil.
Si quieres consentir a mamá en su día, ven a H-E-B. Aprovecha y llévate gran variedad de arreglos florales y buquets. Ejemplo, buquet de 12 rosas a solo 189 pesos. Vigencia al 11 de mayo. En tienda y en línea, H-E-B. Lo mejor para ti. Lo mejor para mamá está en la Villarreal, porque sabemos cuál es el regalo perfecto para ella. Llévatelo con hasta 35% de descuento en línea blanca o hasta 18 meses para pagar. Y además, hasta 5% en monedero electrónico. Dale a mamá una gran sorpresa en este Día de las Madres. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Como cada miércoles me acompaña la doctora Leticia Santoyo, Salvador Leal y Javier Terrazas con la temática de hoy de esta convocatoria que hace el alcalde de Ciudad Victoria para orar, una oración masiva para que llueva, que por cierto pues ya llovió, justamente el próximo 15 de mayo inicia ya la temporada de huracanes, que por parte de Protección Civil nos comentaban que se había adelantado 10 días para lo previsto. Entonces, bueno, según esta invitación que está programada para el 20 de mayo, pues ya estarían justamente en fechas de esta temporada de huracanes y de lluvias. Pero bueno, aprovechando la coyuntura, como decías hace un momento, Javier Terrazas, continuando con el análisis, hablábamos de las violaciones a los preceptos constitucionales, artículo 130, al artículo 40, también a la ley de asociaciones religiosas y culto público y a las sanciones a las que se haría acreedor el alcalde por acudir a este tipo de eventos, ya que no sé si vaya a pedir licencia, porque las sanciones por acudir a este tipo de eventos religiosos puede ser de hasta 6.240.000 pesos, era lo que le comentaba. Esto lo dice la ley de asociaciones religiosas y culto público, además del reglamento. Siguiendo con el análisis, ¿qué opinan ustedes de esta temática y de estas reacciones que dan también los diputados? Por ejemplo, el legislador panista Félix García Aguiar dice que con plegarias divinas no se van a lograr los resultados que requiere la ciudadanía, sino con estrategia y respaldo presupuestal. ¿Ustedes creen que se justifica dejar a Dios el trabajo terrenal, Javier? Pues, yo insisto, hay que separar las cosas, porque así está previsto en la Constitución. El artículo 130 habla de la separación Iglesia-Estado, el artículo 48 precisa que el Estado debe ser laico, y laico quiere decir por los civiles, los que de manera sin la religión, sin presentar el tema religioso como una acción para gobernar. Y el artículo 25, que es de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es muy preciso, establece la prohibición para que cualquier autoridad acuda a un acto religioso de culto público y establece precisamente sanciones porque esto se puede convertir en un acto de proselitismo, en un acto, y más si el contexto en el que estamos, él mismo acaba de anunciar que quiere reelegirse. Entonces, ¿para qué hacer tantos enredos? Creo que hay que las cosas de Dios dejárselas a Dios, y las cosas del hombre tiene que hacerlas el hombre, y él tiene que dedicarse a gobernar. Digo, cierto que sus antecesores recientes le dejaron una ciudad pues difícil de atender en todas sus necesidades, pero ahorita la principal necesidad de la ciudad es el agua, y pues la oración es muy valiosa, pero dentro de los templos, en las casas, como ciudadanos, todos los días la hacemos. No hay necesidad de convocar a hacer un evento de esa. Claro que la oración conjunta quizá ayude más, pero no necesitamos estar todos juntos, con que oremos. Es más, si convocamos desde estos micrófonos a una oración colectiva, creo que sería más redituable, entonces, más efectiva. Entonces, él debe dedicarse, a empezar, a corregir las fugas inmensas de agua que hay en la ciudad todos los días, y que por ahí se nos va la tercera parte de la poca agua que tenemos. A recoger la basura, o sea, ya de pretexto, ya tenemos más de 1 año y medio de gobierno y todavía no le llegan los camiones de basura. O sea, ese no es pretexto. La ciudad está en pésimas condiciones. Al rato vamos a tener otra oración colectiva para que se desaparezcan las bolsas de basura de las calles. No,
O otra oración colectiva para que por arte de magia se tapen los baches de la ciudad. Tampoco. Entonces, creo que él estaba buscando esas limitaciones presupuestales que hay, y a lo mejor las limitaciones que tiene para la gestión pública, pues escudarlas en esto. Y no es válido, la verdad. Tiene que ponerse a trabajar más duro. Sabía que lo que venía era un trabajo intenso, inmenso y de mucha gestoría. Que lo demuestre, que demuestre con hechos, no solamente con dichos. Victoria, te quiero mucho. O sea, con hechos que merece la posibilidad de ser considerado por su partido para una reelección. Hasta ahorita creo que no la tiene. Con hechos y no con rezos. Pudiera también, nos llegan más mensajes y nos dicen, hablando de la oración, dice, convocar oración, dice, la verdad es que tiene la ciudad hecha pedazos, sin agua, baches, sin alumbrado público, fugas por todos lados. Dice, es un, no dice, bueno, así nos lo expresa, dice que bueno, que es un asco, ¿no? Que está parecido al exalcalde, dice, al menos Jico nos hacía reír, dice, pero este ni para eso sirve, dice, a menos que con su convocatoria de oración, con todo respeto para los creyentes. Doctora. Sí, definitivamente te coincido con que hay que sacar la política, porque además, al final de cuentas, a la población no se le responde con oraciones. Hay que trabajar muchísimo la gestión. Es un municipio el cual tiene muchos y grandes rezagos, y no son rezagos de este momento, de esta administración, son rezagos de varias administraciones en que la capital ha sido muy descuidada y que requiere muchísimo trabajo. Creo que es un gran reto para y cualquiera de las administraciones venideras, porque se requieren muchos recursos para sacar a Victoria en el bache en el cual lo han dejado. Nos dicen, es el peor alcalde, nos escribe María Santos, nos dice, yo quiero orar, pero para que Lalo Gataz se vaya. Son parte de las expresiones que nos dejan y muchos más. No podemos darle lectura a todos, ya se nos terminó el tiempo, ya son las 9:30. Una reflexión de 10 segundos cada uno, ¿con qué quedamos, Salvador? No, que se pueda trabajar. Javier Terrazas. Por el amor de Dios, que se ponga a trabajar. Doctora Leticia Santoyo. Sí, este es un tema de verdad bastante debatible. Creo que la oración nos ayuda a todos, pero que se ponga a trabajar. Sí, no perdamos de vista, no puede acudir a un evento de esta naturaleza porque es una autoridad electa, es un representante popular, a menos de que pida licencia. Hay que estar puntualmente checando eso porque así lo establecen la ley de asociaciones religiosas y culto público. Le agradezco a usted que nos acompañó del otro lado de la radio, igualmente a nuestros analistas. Salvador, gracias. Doctora Leticia. Buenos días y felicidades a todos. Javier Terrazas, gracias. Felicidades en especial a las madres. Un beso del corazón. En nombre de todo el equipo de Orete Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día y, por supuesto, que pasen un excelente Día de las Madres. Esta